Sentarse. Por favor, abra su copia de la Biblia a la carta Filemón. Está antes del libro de Hebreos. La carta o la epístola de Filemón. Siempre es un placer, un gozo para mí estar con ustedes en la providencia del Señor. Estamos nosotros muy agradecidos por la oportunidad de estar con ustedes durante las próximas semanas. Yo vengo un poquito zarroso en el idioma, entonces ore por mí, que el Señor me ayude en predicar la palabra del Señor, pero siempre agradecidos por las tiernas misericordias de Cristo y por lo que tiene preparado para esta iglesia en Liberia. Siempre es una alegría para mí poder ministrarles la palabra de Dios. Yo traigo saludos fraternales de la Iglesia Bautista Manuel y de los pastores Greg y Andrew. Como voy a estar aquí por 3 domingos, yo quiero abrir este pequeño librito del Nuevo Testamento, la carta de Filemón. Si Dios quiere, en 3 semanas vamos a pasar de toda la carta y ver lo que el Señor quiere enseñarnos de este libro. Hoy lo que vamos a ver, vamos a hacer una introducción de los primeros 3 versículos de esta carta para ayudarnos a entender el contexto y lo que está pasando aquí cuando Pablo escribió esta carta. Y vamos a seguir con el segundo punto esta mañana, la koinonia de la fe o la comunión de la fe en los versículos 4 al 7. Entonces, ahora vamos a leer Filemón 1 al 7. Esta es la palabra del Señor. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Vamos a empezar en la carta de Filemón, dando la introducción. Primero, la pregunta que viene a nosotros: ¿quién escribió la carta de Filemón? Lo creo o no, en nuestra época de postmodernismo, algunos intentan cuestionar que esta carta no fuera escrita por Pablo. Muchos intentan desconstruir la Biblia en lugar de someterse a su autoridad. A eso simplemente decimos que la palabra de Dios es suficiente. Ha sido providencialmente preservada y no debería haber ninguna duda en nuestras mentes de que el apóstol Pablo escribió esta carta. Como dice Juan Gil, dice, esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo cuando él estaba prisionero en Roma, en el año 60, enviada por la misma mano que la epístola a los Colosenses, viendo que las mismas personas estaban con el apóstol al escribir ambas, y envían sus saludos cristianos en la una como en la otra. Y como dice en los versículos 23 y 24, vean allí conmigo, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos,
Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La fecha de esta carta, ¿verdad?, es realmente fácil de discernir. Pablo escribió esta carta en su primer tiempo en la cárcel romano, como nos dice Hechos 28, los versículos 11 al 31. En algún momento alrededor del año 60 o 61. Ahora la ocasión de la carta. A continuación debemos considerar la ocasión de la carta. ¿Por qué escribía Pablo a Filemón? Bueno, parece que Filemón era tal vez un ministro en la iglesia de Colosas y tenía un esclavo llamado Onésimo que robó Filemón. Entonces Onésimo se le escapa y huye a Roma, donde Pablo estaba encarcelado. Providencialmente, Onésimo cae allí bajo la predicación de Pablo y se convirtió por la gracia de Dios, después de lo cual ministró a los apóstoles mientras estaban encadenados y llegó a ser muy útil. Pero Pablo se dio cuenta de que era esclavo de Filemón, por lo que le envía de vuelta con esta carta para suplicar de todo corazón a Filemón. Y vamos a ver esto quizás la próxima semana. Por último, eso nos lleva a considerar los temas principales de esta breve carta. Creo que el más destacado en el tema de la coinonía, de la comunión entre los santos, de la asociación en el Evangelio, de la colaboración en las cosas de Dios y con todos los santos, es decir, todos los creyentes. Otros temas importantes son la gracia de Dios. Estamos aquí por la gracia de Dios. También vamos a ver la paz de Dios. La paz que Él tiene para con los pecadores. Y también el amor a Dios y el amor a los hermanos. Debemos recordar que es solo la bondad y la misericordia de Dios lo que concede a los pobres pecadores errantes para convertirlos y llevarlos al redil de Dios. Al igual que Onésimo, así somos nosotros. Algunos han sido encontrados por Cristo, rescatados por su maravillosa gracia, pero otros, incluso algunos de los que están aquí, siguen perdidos y sin Cristo. No tienen esperanza ni en esta vida ni en la próxima, que es por lo que Dios nos ha dado este libro para llamar a los pecadores a casa. Incluso ustedes niños tienen que escuchar de la voz de nuestro pastor. Solo Él, solo Cristo puede perdonar sus pecados. Solo Él puede ser su mediador. Solo Él le dará la vida eterna y por la fe apéguese a Cristo. Pero si usted está en Cristo a día de hoy, alégrese. Alégrese, mi hermano o hermana. Tenga gran esperanza y vea la mano del Señor en su vida y también en la santificación a través del libro de Filemón. Aquí tenemos un llamado a modelar el amor cristiano y el servicio cristiano. Es decir, emular lo que tenemos aquí en la carta. Y a ver, podemos decir, a ver nuestra vida no como nuestra, sino que pertenecemos al Señor Jesús, dispuestos a ser empleados en su servicio por todos nuestros días. Usted pertenece a Cristo. Por lo tanto, vive en esa realidad y en esa esperanza el día de hoy. Ahora prestemos atención a los primeros versículos de esta preciosa y pequeña cartita de nuevo. Versículo 1 dice así: Pablo, prisionero de Jesús, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. El libro de Filemón se abre y comienza con Pablo, llamado aquí prisionero de Jesucristo. Pero aquí necesitamos entender que tenemos un doble significado tras sus palabras. En primer lugar, es un prisionero por Cristo en Roma.
Fue enviado a prisión por su fidelidad al proclamar las excelencias del Evangelio de Cristo. Vaya a Hechos 28 conmigo. Hechos 28, mantenga su lugar en Filemón. Hechos capítulo 28. Y vamos a leer el versículo 17 al 20. Hechos 28, perdón, el versículo 16. Vamos a empezar ahí. Dice así: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Y su segundo significado es que es un prisionero de Cristo. Un esclavo de Dios, ahora por la fe, se convirtió gloriosamente en el camino a Damasco, viendo su pecado y su gran necesidad del Señor Jesucristo. Pablo ahora se identifica frecuentemente y regularmente como prisionero de Jesucristo. Es decir, él pertenece a Cristo y rinde a Dios todo lo que le es debido. Pablo ha muerto a sí mismo, como todo cristiano debe hacer. Y ahora vive para Dios. Y creo que ahora es un buen momento para nosotros para considerar la pregunta de si en verdad usted está viviendo para Dios. ¿O está usted viviendo para usted mismo, para sus deseos, sus anhelos y las cosas de este mundo? Ser cristiano significa de hecho que lo doy todo a Dios. No tengo partes ocultas de mi vida. Soy un verdadero discípulo. El viejo hombre ha muerto y el nuevo vive para Cristo. Y lo doy todo a Dios. Junto con Pablo está el hermano Timoteo. Fíjense ahí. Uno que ha trabajado fielmente a su lado. Y Pablo escribe al amado Filemón, nuestro colaborador. Hay que señalar 2 cosas ahora sobre Filemón. En primer lugar es el amado Filemón. Amado en el original es agapetos, de la raíz el amor agape. Él es amado ante todo por Dios. Es amado por Dios al ser contado entre los elegidos de Dios. Es decir, él forma parte del rebaño de Cristo, comprado y adquirido con su propia sangre. Él demuestra su amor a Cristo en que guarda sus mandamientos. Como dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Segundo, el Filemón es un colaborador, de donde deducimos que no solo era cristiano, sino que parece ser que era ministro, pastor en la iglesia de Colosas. Es un obrero compañero en el Evangelio. Ahora vean allí conmigo el versículo 2 de Filemón. Versículo 2. No solo al Filemón escribió Pablo, pero también, versículo 2 dice, y la amada hermana Apía, y a
Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Ahora se nos presentan otros dos que están en relación con Filemón, muy probablemente dos miembros de su casa. Primero Apia, una mujer. Dice Mateo Poole, Apia era el nombre romano de una mujer. El hecho de nombrarla ante Arquipo, un ministro, hace probable que fuera la esposa de Filemón. Mateo Henry dice así: con Filemón se une Apia, probablemente su compañero de yugo, y al tener que ver con los asuntos domésticos, el apóstol se dirige también a ella. Ella era una parte ofendida y perjudicada por Onésimo, y por lo tanto apropiada para ser tenida en cuenta en una carta para la reconciliación y el perdón. Ahora tenemos segundo Arquipo, dado el querido título, nuestro compañero de milicia, un compañero soldado en el ejército del Señor. Significa para nosotros que también era un ministro de Dios. Dice Colosenses 4:17, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Lo más probable es que Arquipo fuera pastor con Filemón. Y esta es la razón por la que se dirige a él en la carta también. Y por último, fíjense al final del versículo 2, donde dice, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces, la epístola aquí se dirige a toda la iglesia que se reúne en casa de Filemón. Debemos recordar que los primeros cristianos no tenían el privilegio de un edificio para la iglesia como el que tenemos hoy. La iglesia se reunía en las casas de los creyentes hospitalarios. No solo compartían la misma fe, sino también sus propias vidas. La hospitalidad en nuestros días está perdiendo fuerza, incluso en la iglesia de Cristo. La gente va a lo suyo, vive su propia vida en lugar de estar vitalmente conectada al cuerpo de Cristo. La hospitalidad será un tema muy importante en el libro de Filemón. Aquí el hecho de compartir sus vidas significaba que compartían todas las cosas juntos. Váyanse ahora a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y vamos a buscar el versículo 44. Hechos 2, verso 44. Lo dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí tenemos un comentario sobre Hechos 2, ¿verdad? Lo que el Señor estaba haciendo en medio de esa iglesia, salvando mucha gente. Y aquí podemos ver que ellos estaban viviendo juntos, compartiendo todos. No era socialismo, era del corazón. El cristiano, el amor cristiano estaba ahí. Como dijo otro, él dice, esas referencias parecen implicar que toda la comunidad habría estado presente mientras se leía públicamente la carta. Al hacer público el asunto de Onésimo, Pablo aumenta la presión sobre Filemón para que responda como desea. Pero no debemos considerar la naturaleza pública de la carta
como una simple táctica de un abogado para ganar su caso, más bien refleja la naturaleza corporativa del cristianismo primitivo, en el que ningún asunto era privado, sino que inevitablemente afectaba y era afectado por los hermanos de uno en la nueva familia de Dios. Y aquí, hermanos, esto nos enseña una gran lección. En el cristianismo no hay llaneros solitarios. El cristianismo debe vivirse en comunidad, vitalmente conectado a una iglesia local. No tiene que ser esta iglesia, pero una iglesia fiel que predique todo el consejo de Dios. Es decir, el Nuevo Testamento no conoce a ningún cristiano que no se encuentra públicamente identificado con una iglesia en su membresía, ni visitando perpetualmente. Cuando en las Escrituras se presenta a una oveja como solitaria, es que se ha desviado, que no camina fielmente ante el Señor. Ser un cristiano profesante y no estar identificado públicamente con un cuerpo de Cristo es confesar que no se está en el rebaño de Cristo. Si usted no está unido a una iglesia local, haga todo lo que esté en su mano para arreglarlo. Comprométase con el día del Señor. Es un buen momento para hacerlo, el día del Señor, con esos servicios tanto matutinos como vespertinos. Muestra esos frutos visibles y tangibles en su vida. No debería ser una cuestión de si está o no en Cristo y quiere hacer todo lo posible para honrarle. Recuerde, la norma no es la perfección para el creyente, sino la fidelidad, confiando en el Señor en todos los momentos. Por la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos hacerlo. Esto es lo que se puso de manifiesto en la vida de Filemón, Apía y Arquipo. Ahora, Filemón de nuevo, versículo 3. Filemón, versículo 3 dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, no hay palabras más bellas conocidas por el hombre. Gracia y paz. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense que Pablo no les saluda con cosas de este mundo, sino con lo que es duradero y eterno. Como Matthew Henry señala para nosotros, él desea de todo corazón lo mejor para todos sus amigos. No oro, ni plata, ni ningún bien terrenal en primer lugar, sino la gracia y la paz de Dios en Cristo. No puede darlas él mismo, pero ora por ellas a quien puede otorgarlas. La gracia, hermanos, es el favor inmerecido de Dios. Cada uno de nosotros no merece otra cosa que el infierno. Merecíamos ser castigados eternamente por nuestros pecados contra un Dios santo. Hemos cometido traición cósmica. Pero Dios envió su único Hijo Jesucristo, que se puso en nuestro lugar, obedeciendo fielmente a la ley de Dios y muriendo después en nuestro lugar en la cruz. Y entonces, debido a la obra de Cristo aplicado al creyente, somos perdonados, somos limpiados y hechos nuevos en Cristo. Como dice 2 Timoteo, capítulo 1, el verso 9, habla de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo,
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero no solo la gracia, hermanos, también la paz. Y gracias a la gracia de Dios ahora tenemos paz con Dios. Paz significa paz con Dios. Significa que ya no estamos en guerra con Dios ni Él con nosotros. Antes de Cristo éramos enemigos con Dios. Ahora por la fe somos hijos de Dios. Escuchen, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como dijo otro, en el sentido más pleno, la paz significa que disfrutamos de comunión con Dios. La misma clase de comunión llena de paz que el Padre disfruta con el Hijo y el Espíritu en la eternidad. Puesto que tenemos una comunión de paz con las tres personas de Dios, también la tenemos con nuestros hermanos. Y en la medida de lo posible también con nuestros vecinos no creyentes. Como dice Efesios 2. Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La pregunta ahora viene a usted. ¿Tiene usted gracia y paz otorgadas por nuestro Dios? Solo viene a través de Jesucristo. Y si usted está en Él, entonces debe esforzarse por vivir en esa gracia y cultivar por la fe esa paz que procede del Espíritu Santo. El versículo 4 nos señala el final del saludo introductorio de esta carta. Se nos presenta ahora el primer tema destacado de la epístola, la comunión de la fe. Ve allí conmigo el versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Ya hemos escuchado mucho, ¿verdad? En la introducción. Pero Pablo continúa expresando sus gracias a Dios por el hermano Filemón aquí. Pablo habla con amor a su hermano, recordándole que él intercede constantemente por él, acudiendo siempre al trono de la gracia. Esto nos demuestra que Pablo era un hombre de oración. Era dado a la oración. Era la marca de su ministerio. Dice Juan Gil de nuevo, el apóstol era un hombre muy dado a la oración, frecuente en el trono de la gracia, y oraba no solo por sí mismo, sino por todos los santos, por todas las iglesias y ministros del Evangelio, a quienes no solo llevaba en su mente y en su corazón, sino que hacía mención de ellos. Puede que por su nombre, sin embargo, se acordaba de ellos y elevaba peticiones con acciones de gracias por ellos. Y lo mismo hizo por Filemón. Y así debe ser todo ministro de Cristo. Hechos 6 nos dice que todo pastor debe ser un hombre también dado a la oración y un hombre que ministra la palabra de Dios. Esa es la llamada primordial de Dios a todo verdadero ministro de Cristo. Y Pablo lo dio el ejemplo tan bellamente. Romanos 1:9. Escuchen algunos versículos. Romanos 1:9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, y en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Efesios 1:16.
no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Hay más, Filipenses 1:3. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Segunda Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo era un hombre dado a la oración. Y tanto cada cristiano sea marcado por la oración también. No solo los pastores deben orar, pero todo creyente debe orar constantemente al Señor. ¿Es usted dado a la oración como Pablo? La paz que experimentamos está estrechamente relacionada con el tiempo que dedicamos a la oración. ¿Es usted un extraño al trono de la gracia? Acérquese, hermanos, a Dios en oración. Luego se nos dice en el versículo 5, Pablo continúa, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Esta es la razón por la que Pablo ora dando gracias a Dios por Filemón. Su fe y su amor tanto hacia el Señor Jesús como hacia los santos. Y ahora una nota aquí debe ser hecha. Santos no se refiere como enseñan los católicos a las personas en el cielo que vivieran vidas heroicamente virtuosas, ofrecieron su vida por los demás o fueran martirizadas por la fe y que son dignas de imitación. La palabra para santos en griego, agios, que significa santo, apartado, consagrado, dedicado o santos. No se trata de una clase especial de cristianos, sino que santos significa todo verdadero cristiano. No existe tal cosa como un cristiano no santo. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Segunda Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto con todos los santos que están en toda Acaya. Y Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y los diáconos. Pablo, al escribir a estas iglesias, define a todos los creyentes de esos lugares como santos. Todos los creyentes son santos, llamados santos. Si usted está en Cristo, entonces usted es santo. Como hemos dicho antes, no existe ningún cristiano solitario. Un cristiano genuino vive en comunidad, comprometido con otros creyentes y con la iglesia de Cristo, y posee un gran amor a los hermanos. Esa es la marca definitiva de un creyente. Una de las marcas más seguras de que usted está en Cristo es si ama a los hermanos. Váyanse conmigo al 1 de Juan. 1 de Juan. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 14. El versículo 14. Donde dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y hermanos, escúchenme bien aquí. Cuando usted ama a alguien, pasa tiempo con esa persona. Imagínese conmigo,
si le dijera que amo a mi esposa, pero nunca estuve con ella? Nunca pasé tiempo con ella. No me interesé por sus intereses, ni por lo que ocurría en su vida. Eso no es amor. Del mismo modo, ¿por qué pensamos que amamos a los hermanos cuando solo los vemos los domingos? Cuando no ejercemos la hospitalidad, cuando los vemos 1 hora a la semana, cuando no nos implicamos en sus vidas, cuando nos llevamos sus cargas, cuando no oramos por ellos y les preguntamos cómo podemos orar. Recuerde la analogía del cuerpo. ¿Cómo puede la mano no saber lo que le pasa al pie? Escuchen, hermanos míos, aquí la llamada a amar a los hermanos. No podemos vivir como el mundo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cuando vivimos aislados, estamos negando la palabra de Dios. Estamos diciendo, no necesito a mis hermanos, estoy bien solo. De nuevo, nuestro hermano Filemón nos sirve de modelo. Debemos contentarnos, hermanos, con la dirección de la palabra de Dios y los mandatos que hay ahí para nosotros. Se nos dice más de esto en el versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Así que Pablo está orando, dando gracias por Filemón, habiendo oído hablar de su amor y su fe, y ahora pasa a orar para que este compartir o participación de su fe sea eficaz. Es decir, hermanos, la fe obra, produce algo. Nunca está solo, sino que muestra frutos. Es como un árbol de mango. Produce esos frutos y llegan a ser maduros. Y entonces disfrutamos de esos frutos. Si el árbol no produce frutos, entonces no vale nada. Si produce frutos podridos o no maduros, entonces algo va increíble mal. Nuestra fe es exactamente igual. Santiago 2:7. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora, la palabra que tenemos aquí, traducido como participación, necesitamos hacer un poco más de trabajo de investigación. Es la palabra en griego koinonia. Creo que ya conocen, ¿verdad? Mi amor y pasión por esta palabra. Es una palabra muy difícil para traducir, ya que abarca muchas cosas en las Escrituras. Se refiere a la hermandad cristiana, la comunión, al compartir, a la contribución, a la participación e incluso podríamos decir a la colaboración en las labores evangélicas. Ahora necesitamos poner bien el fundamento. Necesitamos construir un buen fundamento para la carta de Filemón. ¿Qué pasa si no tiene un buen fundamento? Todo cae. Todo va mal. La koinonia es el fundamento seguro de la carta de Filemón. Y necesitamos ver lo que dice las Escrituras sobre la koinonia. Primera, busca conmigo 1 de Juan 1:3. 1 de Juan 1:3. Y vamos a ver muchos ejemplos en las Escrituras de esa koinonia o comunión. Primero vamos a ver 1 de Juan 1:3, que habla sobre la comunión, esa comunión entre los hermanos. 1 Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La palabra comunión aquí es koinonia.
este pasaje se refiere principalmente a una relación entre cristianos, también con Dios, pero principalmente una relación entre cristianos. Es de compartir la vida juntos, con una causa unida, que es el Señor Jesucristo. Aquí tenemos la coinonía como comunión. Ahora busca conmigo 2 Corintios 6. Aquí tenemos coinonía en otro sentido de comunión, pero es importante notar la diferencia. 2 Corintios capítulo 6, el verso 14. 2 Corintios 6, 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esto se refiere a estar juntos, unidos juntos, una asociación cercana. El contexto, por supuesto, es que los creyentes están prohibidos en las Escrituras de salir, casarse o tener este tipo de relación con un incrédulo. Porque la luz no tiene comunión, la coinonía, con las tinieblas. No hay coinonía entre creyentes e incrédulos. Ahora, 1 Corintios, capítulo 10. A continuación tenemos coinonía como participación. Una participación. 1 Corintios 10, los versículos 16 al 21. Y noten aquí conmigo, hermanos, las referencias a la comunión. Son importantes. Ve allí. Versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Esta palabra participamos es coinonía de nuevo. Versículo 18. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Aquí tenemos una expresión práctica de la coinonía o comunión del Evangelio. Es la cena del Señor. Esta participación y parte se presenta en el mismo acto de la cena. Principalmente con Dios unido a Cristo por la fe, tenemos coinonía con Él y luego con nuestros hermanos que igualmente participen por la fe. El pueblo de Dios adora a Dios juntos públicamente y por fe reciben sus ordenanzas. Por eso, hermanos, debemos tener cuidado de proteger y guardar la mesa. Aquellos que no están en comunión con el Señor y en comunión con su iglesia. Número 4, a continuación tenemos coinonía como compartir. Lo que tenemos aquí en Filemón, versículo 6. Para que la participación de su fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Esto es un compartir nuestra fe unos con otros. No es evangelismo en sí, sino un compartir de tu fe con otros creyentes. Una relación íntima basada en la obra terminada de Cristo. Otro ejemplo, Hebreos 13, voy a leerlo para ustedes. Hebreos 13, versículo 15
Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Aquí lo que se tiene en mente es compartir todas las cosas buenas que posea, su vida, sus medios, su tiempo, finanzas, recursos, etc. Hacer el bien a los demás y compartir, ser generosos con ellos. Y Dios se agrada con este sacrificio. Vaya ahora a 2 Corintios 9. 2 Corintios 9. Segundo Corintios 9, versículo 10 al 15. Dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifiquen a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes amen, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Así que tenemos la koinonia como compartir. Solo dos más. ¿Okay? 5, koinonia como contribución. Esto está conectado al otro. Hay muchas similitudes con compartir, pero aquí lo que se tiene en mente específicamente es la contribución financiera, las ofrendas, los diezmos. Romanos 15, 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y la 2 Corintios 8, 1 al 5 habla sobre esto. Vamos a continuar por el último, koinonia como colaboración en las labores misioneras del Evangelio. Gálatas 2, el último, Gálatas 2, los versículos 9 y 10. Gálatas 2, 9 y 10. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Barnabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. La palabra compañerismo aquí significa la koinonia. Las iglesias dando de sus finanzas para que los misioneros fueran provistos. Las iglesias dando de su tiempo, su energía, sus esfuerzos para apoyar en esa obra. Las iglesias incluso dando de hombres dotados y calificados para enviarlos al plantar más iglesias. Esa es la koinonia del Evangelio. Con todo esto en mente, y yo sé que es mucho, ¿verdad? Creo que ahora podemos comprender la amplitud de esta palabra. Este tema repetido de la koinonia no solo en Filemón, sino en toda la escritura cristiana. Finalmente, llegamos al verso 7 para concluir nuestro sermón esta mañana. El versículo 7 de Filemón, donde dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano,
han sido confortados los corazones de los santos. Y creo que aquí es un buen momento para terminar con esas palabras. Aquí Pablo hace hincapié en los frutos de la coinonía evangélica, el amor, el favor, el consuelo del corazón. Y a causa del fruto en la vida de Filemón, muchos tienen gran gozo y consuelo. Tanto es así que su sola presencia trae un gran consuelo a los corazones de los creyentes. Un modelo a emular para todos. ¿Cómo es para usted, hermano o hermana? ¿Lleva usted consuelo a los corazones de otros creyentes? ¿Es usted esa fuente de aliento para ellos? No se trata de nosotros, sino de Cristo, de su gloria, y refrescar los corazones de sus hermanos en Cristo. Ahora le pregunto, ¿cómo es su amor por los hermanos? ¿Cómo es su coinonía, su hospitalidad, su amor hacia ellos? Esa es una reflexión de lo que realmente hay en nuestros corazones. Si ama a Dios, si ama a los hermanos, piensen en esas cosas del día de hoy. Responde al Señor. Para concluir esta mañana, hermanos, quiero decirles esto. No sean solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra de Dios. La primera llamada es a encontrarse en Cristo hoy. No se demore, no espere, sino ponga el peso de su fe en Jesucristo y reciba la seguridad del perdón, la paz de Dios y su maravillosa gracia. Eso es lo que nos enseña Filemón, el Evangelio. Cree en el Evangelio. No importa lo que haya hecho en su vida, Cristo perdona incluso el mayor de los pecados. Lo que debe comprender es que no puede hacer nada para salvarse. Como dice Jonathan Edwards, usted no aporta nada a su salvación excepto el pecado que la hizo necesario. Como dice el himno, nada traigo para ti, mas tu cruz es mi sostén. Desprovisto y en escasez, hallo en ti la paz y el bien. Sucio y vil acudo a ti, a ser puro y limpio al fin. Y si usted está en Cristo el día de hoy, entréguese a la coinonía evangélica. Incluso al venir a la mesa del Señor esta tarde, estamos confesando que tenemos coinonía en evangelio con Cristo y coinonía evangélica entre nosotros. No sale el día de hoy sin darse a la coinonía, sin reflejar mucho en lo que hemos escuchado de la palabra del Señor. Vamos a ver mucho más de la carta de Filemón, pero que Dios se complazca en nosotros como iglesia. Que nos arrojemos ante Cristo, confesando nuestro pecado y encontrando ese bendito perdón solamente en Cristo. Oremos. Padre eterno, aquí estamos una vez más. Ya hemos escuchado de tu palabra. Oh Señor, ayúdanos a entenderla, a atesorarla en nuestros corazones y practicarla en nuestras vidas. Danos esa convicción por el Espíritu Santo para rectificar esas cosas en nuestras vidas. Y para que podamos darnos más y más a la coinonía y cultivar la relación que tenemos entre los hermanos aquí. Muéstranos su amor. Ayúdanos a no olvidar lo que hizo para nosotros en la cruz. Oh Señor, queremos glorificarte, adorarte. Y también necesitamos orar por todas las almas que están aquí sin Cristo. Sálvales, oh Señor.
Ayúdales a ver su necesidad y encontrar la perla de gran precio de nuestro Señor Jesucristo. Y oramos en su nombre, el Rey de los santos. Amén. Están despedidos. Señor les bendiga ricamente.